A ver, alguna vez le he respondido a una persona que dice una tontería sobre Sublime de una manera muy brusca. Yo suelo responder de una manera muy brusca. Ojalá y no fuera yo así, ojalá y fuera yo más de esas gentes que son todas buena, buen rollito y todo simpático, sonriendo todo el día. Y tienen que ese carisma que hace que todo el mundo los adore. Mi hijo es así. Dios se presenta donde sea y al resto la gente la tiene a su disposición, lo quieren muchísimo, lo encuentran maravilloso. Yo también, por supuesto. Pero tiene un carisma que yo no tengo ni de lejos. Bueno, no, yo soy muy bronco, soy muy brusco. Luego no me doy cuenta, y esto me lo dicen con mucha frecuencia, no me doy cuenta de lo ofensivo que llego a ser. El otro día le discutí algo en un grupo de WhatsApp, además muy serio, de política, a un filósofo, y alguien me llamó de inmediato: oye, pero qué hostia le metiste. No, ¿cuál hostia? Si estaba yo simplemente comentando esto. No, si le pegaste hasta con el gato. Y yo, ay, madre mía, pues sí, igual soy muy brusco. Entonces alguien me ha dicho: pero si yo soy tu Patreon, ¿cómo te atreves a responderme así? Y me pone a pensar. Yo te hice un superchat, soy tu fan, te sigo hace muchos años. Y el problema es lo que pueden ustedes leer aquí abajo. No soy su amiguito. Quizás para ser amigo de algunos. Pero yo no estoy aquí para ser amigos. No estoy aquí para tener fans. No estoy aquí para ser simpático. No estoy aquí para que me tomen a modo de ejemplo. Siempre he dicho, y lo digo en mi bio de Twitter, yo doy el mal ejemplo. Soy muy ogro a veces. Fundamentalmente cuando estoy despierto. Cuando estoy dormido parece más tratable. No, con mis amigos soy una persona totalmente normal, pero cuando alguien dice una tontería del tamaño del mundo, y a mí me parece una tontería del tamaño del mundo, no creo hacerle ningún favor si le digo: ah, mira, así que tú crees que las vacunas tienen fetos abortados. No, mira, no te preocupes, te han contado una historia incorrecta, yo te voy a llevar por el buen camino. Como si sirviera de algo, además. No digas estupideces, no es cierto. La relación que pueda haber es tal que si te la explico tampoco la vas a entender, así que me da igual. Entonces, no soy su amiguito. Si alguien me dice: yo soy tu Patreon y doy 30 euros al mes, así que no me puedes responder así, y yo le hago caso y no le respondo así, hemos llegado a conocer mi precio. Por 30 euros al mes te voy a tratar mejor cuando digas estupideces que a los otros que digan las mismas estupideces. ¿Ese es mi precio? No. Prefiero que te vayas con tus 30 euros. ¿Que no me conduces tú al éxito? Probablemente no me conduzca al éxito. Pero el objetivo de lo que yo hago con esto, el objetivo de lo que he hecho en el periodismo, el objetivo que he hecho en la lucha por el pensamiento crítico es promover una posición crítica y darle a muchísimas personas información que de otro modo no tendrían. Mucho de lo que hago es simplemente traducir cosas que están en inglés pero que no están al alcance en español, o reformularlas para explicarlas en español. Mucho de lo que hago es solamente para que algunas personas en concreto entiendan la importancia que tienen los hechos y los datos. No quiero que me echen incienso ni crean que soy muy simpático, y no lo soy. Ni me interesa hacerlo, me interesa ser eficaz comunicando. Que si quieres un comunicador de ciencia simpático, agradable, sonriente, que nunca entre en confrontación ni con Iker Jiménez, vaya, los hay. Los hay muchos y admiro y aplaudo su trabajo y recomiendo su trabajo enormemente. Hay muchos divulgadores científicos, hay muchos promotores del pensamiento crítico, hay mucha gente que tiene distintos estilos de comunicación. Y te los recomiendo a todos. El mío es este. Y no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar porque no tengo por qué ser paciente con la estupidez. No tengo por qué ser paciente con quien hace una pregunta sin haber pensado lo que significaba la pregunta, sin haber primero analizado las palabras y dicho: es que juntas no tienen sentido ni razón, o les falta contexto. Que pregunta lo primero que le sale de los calcetines, por no sé por qué. Y yo tengo que correrle cortesías. Lo siento, cortesía le corro a la gente cuando, hombre,
las relaciones de trabajo, en las relaciones laborales, en las relaciones cotidianas, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de asuntos como estos, no. Y generalmente pasa lo siguiente, llega gente y me dice, no, bro, es que tú eres un imbécil, que esto y esto y esto. Y eres muy mala persona y además estás equivocado y tienes malas intenciones. Y yo le contesto durísimo. Y me dicen, pero ¿cómo te atreves a contestarme así? Digo, pero hijo mío, ¿no te das cuenta cómo llegaste tú? Si tú pones el tono, si tú llegas y me dices, oye, Mauricio, yo creo que está esto, pero tienes datos que quizás lo confirmen o lo refuten, no sé, cuéntame. Hombre, yo puedo decir, mira, sí, te voy a tratar de una manera muy distinta que cuando llegas y me dices, no, porque eso es una... Tú me gritas, yo te grito, y tú me sueltas un sopapo y yo te suelto 4. No debería hacerlo, probablemente no debería hacerlo, pero así es. Y así voy a seguir siendo. Quienes me ven lo saben, quienes me siguen lo saben. Quienes me siguen y no lo sabían, de los 220 que están ahora viendo este streaming, ahora lo saben. No voy a ser injusto con nadie, eso sí, esto lo puedo añadir, no me gusta ser injusto con nadie. Si alguien es tonto, le digo que es tonto, que me parece tonto, una opinión perfectamente válida. Pero no soy injusto ni ataco a la gente simplemente porque me insulte o me ataque, no. Sobre todo por esto, porque los insultos en realidad lo que hacen es establecer el tono, pero a mí me afectan bastante poco. No crean ustedes, mucha gente cree que si me insulta en Twitter ya me voy a enojar. ¿Cómo me voy a enojar? Además generalmente son anónimos. Entonces pues, lo bloqueo y ya. Es que he logrado. ¿Te dolió lo que te dije? No, mira, me duele que me lo diga gente a la que respeto, gente a la que le tengo cierto cariño. Pero tú que no eres nadie, que eres un hombre en internet y además para acabar de decorar un nombre falso, pues no, hijo mío. Así que lo siento, de verdad, los quiero mucho. Precisamente por eso no soy su amiguito. Porque quiero que piensen, no que me aplaudan. Y si eso no les parece, ancho es el mundo para no estar aquí. No, no es cierto. Muchísimas gracias a quienes se queden, eso sí, por supuesto.